Buenos días muchachos, ¿cómo me les ha ido? ¿Todos me escuchan? Buenos días, profe. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que veníamos adelantando la semana anterior. Entonces vamos a ver unos ejemplos de aplicación de lo que serían el cálculo de las reacciones para algunos ejemplos. Un ejemplo que vamos a tomar del libro y otros que ya vamos a estar aplicando a vigas. La idea es que de aquí en adelante empecemos a trabajar con vigas para posteriormente trabajar armaduras y después pórticos. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos de aplicación, los vamos a resolver entre todos para que puedan, digamos, ya tener un poco más de agilidad al momento de resolver este tipo de problemas. Esta sesión la vamos a dejar grabada en el aula virtual por si quieren consultarla después. ¿Listo? Bueno, entonces en la clase anterior nosotros terminamos con este ejemplo, que era un carrito que tenía 350 kilogramos y colocamos o determinamos la reacción en cada una de las llantas para el peso que llevaba esta camioneta. Vamos a hacer entonces unos ejemplos similares con una jardinera y con 3 vigas para finalizar, digamos, esta explicación y que nos quede más claro. La siguiente clase vamos a ver centroides. Entonces, si quieren ir repasando con respecto al tema, pueden ir revisando el cálculo de centroides, centros de masa, centros de gravedad, para que podamos entonces avanzar mucho más rápido. Entonces vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá. Entonces nos dice que la jardinera que se muestra en la figura se usa una carretilla de 60 newton. Entonces nosotros el peso de los elementos los vamos a aplicar en los centros de gravedad, por eso es importante conocer cómo es el cálculo de los mismos y eso los vamos a determinar a partir de los centroides. Entonces, por ahora, cada ejemplo nos va a dictaminar o nos dice en dónde va a estar aplicada la carga, la fuerza que ejerce con respecto a su centroide y la atracción que genera esta hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, posteriormente nosotros lo que vamos a hacer es calcular este punto de la carga para futuros ejemplos en cuanto a que tengamos cargas uniformemente distribuidas, que seguramente será la aplicación que más vamos a ver nosotros en la ingeniería civil. Por ahora los ejemplos nos van a decir dónde vamos a aplicar el peso de los elementos. Como vemos en la figura, nosotros estamos viendo que tenemos una bolsa de fertilizante que pesa 250 newtons y tenemos una aplicación a una distancia de nuestro punto A. Entonces vamos a tomar como punto de referencia la rueda, que para este efecto del ejemplo nos estaría haciendo las veces de un apoyo tipo patín, ya que genera un movimiento con respecto a nuestra horizontal, puede desplazarnos con respecto a la horizontal. Y nos preguntan, ¿cuál es la fuerza que debe ejercer en cada manubrio para poder soportar esa carga? Obviamente la carretilla que pesa 60 newton y la bolsa de fertilizante de 250 newton. Entonces lo que primero vamos a hacer en este tipo de problemas, como vimos en la clase anterior, es establecer nuestro diagramita de cuerpo libre. ¿Todos ven la presentación en PowerPoint? Sí, señor. Listo. Sí, Activen sus micrófonos cuando... Listo. Entonces vamos a ir acá a nuestra figurita y nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos aquí nuestro elemento, que sería las veces de nuestro paral, la carretilla. En el punto A únicamente vamos a tener entonces una reacción
una reacción que va a ser esa que va a representar esa rueda como si fuera un efecto o un apoyo tipo patín, ¿cierto? Esta va a ser nuestra reacción en A. Y a su vez también vamos a tener una reacción entonces nosotros en nuestro punto B. Y esas son las dos reacciones que vamos a tener. Nos están pidiendo que calculemos cuál es la fuerza que debe ejercer en cada manubrio la persona que está sosteniendo la carretilla. Por lo tanto, tenemos dos reacciones en ambos puntos. Nosotros ya sabemos que para poder generar el equilibrio en los cuerpos rígidos, nos vamos a basar en las ecuaciones estáticas o equilibrio estático, que son las tres que conocemos como sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Vamos a poder establecer sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto sobre el elemento en estudio. Y el concepto fundamental que vamos a aplicar es que mi momento va a ser una fuerza por una distancia, pero la fuerza y la distancia deben estar aplicadas o deben tener una perpendicularidad entre ambas para poder ejercer esa rotación con respecto a algún punto del elemento en estudio. Entonces esto es lo que yo tengo. Estas son las reacciones tanto en A como en B. Los puntos que he denominado A y B. ¿Listo? Entonces mi punto A será la carretilla y mi punto B será las manos de la persona donde está generando esa reacción o esa fuerza para poder sostenerla. Entonces, a partir de esto, vamos a hacer los cálculos y la sumatoria. Vamos a plantear nuestras tres ecuaciones estáticas, o dos o una, según el problema, lo que necesitemos del problema. Entonces, vamos a copiar y vamos a utilizar esta herramienta, que es MATCAD, para poder hacer los cálculos de una mejor manera, de una manera más eficiente. Aquí vamos a irnos, vamos a ampliar un poquito aquí nuestra interfaz. Y vamos a llamar esto ejemplo 1. Entonces vamos a tener que el W del fertilizante va a ser igual a 250. Decimos aquí el programita que esos son 250 newton. Vamos a tener entonces un peso de nuestra carretilla, WC, que equivale a 60 newton. Y vamos a tener que encontrar la reacción tanto en A y tanto en B. Para eso vamos a plantear o tres ecuaciones o dos, ya que el número de incógnitas que tenemos en este problema son dos. Entonces, con dos ecuaciones nos basta para resolver este ejercicio. ¿Cuál sería la primera ecuación que nosotros vamos a plantear? Vamos a plantearnos nuestra Profe, sumatoria de fuerza. Señor, no sí, sé dígame. lo que está haciendo. Eso iba a decir, no me estaban las diapositivas. Solo se da diapositiva. Regálame un segundo entonces. Ahí ya se empieza a ver. No, señor. Sí, Ah, ya. señor. Sí, a mí ya. Sí, sí, ahí ya. Sí, listo. Entonces, bueno, no había compartido correctamente la aplicación. Lo que vamos a utilizar es este programita para hacer fácilmente los cálculos. Entonces aquí copiamos la imagen. Esto fue lo que obtuvimos nosotros para nuestra carretilla, donde en B va a ser el punto donde está la señora y A será entonces el punto donde está mi rueda. En esos dos puntos yo voy a tener reacciones. Una que me ejerce el peso con respecto a la superficie de rodadura y la otra que me ejercen mis brazos para evitar que esto caiga. Entonces me están pidiendo es encontrar la reacción
o encontrar la fuerza que se ejerce en los manubrios, la fuerza que está ejerciendo la persona en los manubrios, en ese punto B. Entonces voy a definir para este ejemplo número 1, que sería el ejemplo 2 de este tema, pero el ejemplo 1 de hoy, el peso de mi fertilizante, que dice que es 250 newton, ¿listo? Y va a estar aplicada a una distancia desde mi punto a los 250 newton de 0.3 metros, ¿listo? Y lo otro es el peso que tiene mi carretilla, que dice que es de 60 newton, y aproximadamente su centro de gravedad está de mi punto A hasta el punto de aplicación de los 60 kilonewtons a 0.15 metros, ¿listo? Entonces yo tengo como valores dados en el problema el peso del fertilizante y el peso de la carretilla, WF y WC, cada uno con una unidad de medida en newton. Entonces vamos a establecer en primera instancia mi sumatoria de fuerzas. Mi sumatoria de fuerzas va a ser igual entonces a la reacción que yo tenga en A más la reacción que yo tengo en B, ¿cierto? Menos mi peso del fertilizante menos mi peso de la carretilla. Eso a su vez debe ser igual a 0. Aquí me aparece en rojo porque me he definido RA que es igual, pero pues era una de las incógnitas que yo voy a tener que plantear. Entonces esta sumatoria de fuerzas, vemos acá que tenemos dos incógnitas, tanto RA como RB son incógnitas de mi problema, por lo tanto debo plantearme una ecuación adicional. Aquí es entonces donde va a aparecer mi sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, entonces voy a decir que va a ser igual al momento que genere cada una de las fuerzas. Entonces en este caso, el sumatoria de momentos con respecto al punto A, ¿listo? Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a mi punto A. Entonces si yo hago sumatoria de momentos con respecto a mi punto A, ¿qué voy a obtener? Cada una de estas fuerzas, es decir, los 60 newton, los 250 newton, y mi reacción en B, generará un momento con respecto a. ¿Y de qué va a depender? De la fuerza por la distancia que se esté generando. Entonces, en primera instancia vamos a evaluar el momento que genera con respecto a la fuerza de 60 newton. Luego pasaremos a la de 250 newton y posteriormente a la reacción en mi punto B. ¿Qué vamos a tener entonces? Fuerza de distancia. Desde A hasta los 60 newtons se genera un momento ¿en qué dirección? ¿Positivo o negativo? Según la convención que vimos en la clase anterior. ¿Qué dicen ustedes? Desde mi punto a la fuerza se genera un momento Negativo. negativo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es menos mi fuerza, que serán 60, ¿cierto? 60 newton por la distancia que tengo de A mi 60 newton, que es 0.15 metros, más el momento que ejerce la fuerza de 250 newton, que sigue siendo también un momento negativo porque hace girar el punto A con respecto a mi manubrio en dirección de las manecillas del reloj, y eso es un momento negativo. Menos 250 newton, que lo multiplico por 0.3 metros. Y mi reacción en B, que generará un momento positivo, porque hace girar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces va a ser positivo más RB por la distancia que tengo desde A hasta el punto. Es decir, 0.7 metros más 0.15 más 0.15 me da un total de 1 metro. Y eso va a ser igual a 0. Dije, ¿por qué 0.3 metros en el momento con respecto al punto 250.
Sí, señor. Estamos tomando la distancia perpendicular desde el punto A, que es la rueda, hasta el punto de aplicación de mi carga. Entonces tengo de A a 60, 0.15 y de A hasta 250. Será dos veces esa distancia según me muestra mi... Entonces será 0.3 metros. Ah, ya, ingeniero. ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Listo? Hasta todos, muchachos. Listo. Vamos a decir que de esta ecuación de sumatoria de momentos con respecto al punto A, la única incógnita que yo tengo es mi reacción en B. Entonces fácilmente la puedo despejar y voy a decir que RB va a ser entonces igual a 60 por 0.15 más 250 por 0.3 y todo eso dividido en 1, que será el valor que está multiplicando la reacción en B. Entonces, mi reacción en B va a ser igual a 84. ¿84 qué? Newton. ¿Listo? Ahí vamos todos, muchachos. Sí, señor. Listo. Pues vamos con 84 Newton. Esa será la reacción que tengo en mi punto E. Ahora, si tengo RB de la ecuación que tengo planteada en la parte superior de sumatoria de fuerzas, ya puedo despejar fácilmente RA. Y RA, entonces será igual RA, entonces será igual a menos RB, ¿cierto? Más WF más WC. Por consiguiente, mi valor de la reacción en ¿a cuánto equivale? Me dice entonces mi programita que mi reacción en A equivale a 226 newton, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo encuentro las dos reacciones que tengo en este problema. Como yo sé que las carretillas tienen digamos, un doble manubrio o dos partes donde las puedo coger para cada una de las manos, entonces lo que me pide mi problema, que es encontrar la fuerza que se debe ejercer en cada manubrio, ¿cierto? Entonces será la división de la reacción que yo tengo en B, que son dos manubrios. Entonces, la fuerza se ejerce en cada manubrio será igual a lo siguiente. Vamos a decir fuerza y mi F en cada manubrio va a ser igual a 42. Entonces, 42 newton será la fuerza que se ejerce en cada uno. Para llevar esa carretilla con ese programa que pesa 250 newton. No, no, listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser unos ejemplos
pero ya de aplicación de nuestras viguitas. Esto será lo que nos interesa a nosotros en el curso. Ya vamos a dejar de lado los ejemplos con vehículos, con carretillas, con otro tipo de elementos. Vamos a entrar de aquí en adelante a encontrar reacciones para elementos estructurales, en primera instancia de vigas. Vamos a hacer 3 ejemplos de vigas para que nos quede claro el día de hoy cómo se determina la reacción de este tipo de apoyos. Seguramente los apoyos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar o vamos a ver vigas en voladizo. Esta que estamos viendo en el ejemplo número 3, que es una viga simplemente apoyada, y una viga empotrada. Entonces, planteen esta viga, muchachos, resuélvanla y ya vengo y la resolvemos entre todos. ¿Listo? Si van teniendo dudas, me las van preguntando. Entonces nos vamos a tomar 10 minuticos, lo resuelvan y ya venimos y resolvemos dudas y lo resolvemos entre todos. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Digamos, al tener un apoyo en modo patín, ¿cambian algo el requisito, o sea, de los momentos? En cuanto a los momentos, siempre vamos a hacer momentos con respecto a un punto. Y lo que nos va a interesar es cómo nos haga rotar la fuerza al elemento estructural. Entonces, nos va a cambiar dependiendo de donde usted tome el momento. Si usted lo toma con respecto a A o con respecto a B, va a cambiar son las rotaciones, más no cambia el efecto que va a generar sobre la viga la fuerza. Ya. Y ingeniero, digamos, en los puntos, normalmente cuando uno lo analiza, eh, digamos que siempre los apoyos obviamente van hacia abajo, pues por el peso, sí, por la gravedad. Pero respecto a en los apoyos, ¿por qué se genera como o sea, en todos los diagramas se genera una reacción hacia arriba, en los puntos? Porque se genera, me de la última parte que no lo escuché bien. ¿Por qué se genera una reacción hacia arriba? O sea, digamos, en la anterior diapositiva, en la carretilla, las reacciones Sí. tienen flechas hacia arriba, ¿por qué? Bueno, voy a poner un momentico la diapositiva anterior para explicar. O sea, digamos, Entonces, acá en estos puntos pasa lo mire, mismo, las reacciones sí, vienen hacia arriba, ¿qué pasa? Claro, siempre pasa. digamos que sí, depende. Digamos, en nuestro mundo va a pasar siempre eso. Si yo tuviera las cargas aplicadas en sentido contrario de la gravedad, lo que va a generar mi apoyo A y mi apoyo B es que yo tenga fuerzas en sentido contrario. Esto es donde estamos viendo el principio de acción-reacción. La acción del peso genera en A y en B una reacción en sentido contrario y que la suma de las dos deben tener la magnitud de los efectos que se están generando en sentido de la gravedad. Entonces, por eso colocamos nosotros las flechas en sentido o hacia arriba, ¿sí? En sentido contrario al peso que se está generando. Si esta reacción no existiera, si esta reacción no existiera, por ejemplo en RB, la fuerza de la señora sería cero y mi carretilla caería. En ese caso no tendría reacción ni oposición al peso del fertilizante de la carretilla.
pero sí lo voy a Ya, tener porque la señora está manteniendo la carretilla sostenida. En mi punto A, aquí lo que vamos a tener es que mi rueda tiene una reacción al peso que está ejerciendo la carretilla y el fertilizante. Por eso voy a tener una fuerza en sentido contrario. Si no existiera eso, entonces todo se iría hacia el centro de la Tierra. Eso mismo ocurre en mis vigas. Estos apoyos que yo estoy viendo A y B van a ser las veces de, por ejemplo, en una viga, en un edificio, mis columnas, ¿cierto? Aquí llega mi viga y se reposa sobre unas columnas. Entonces, como yo evito, existe peso sobre la viga, existe, digamos, comedores, existe una nevera, existe baldosín, existe las personas que están en el entrepiso. Para evitar que eso se caiga, pues entonces yo le coloco apoyos. Esos apoyos seguramente en un edificio cualquiera, en un edificio pues, típico serán columnas. Esas columnas o por las columnas van a bajar unas reacciones. Esas fuerzas generan oposición a lo que se está transmitiendo por la viga, o si no, mi edificio, mi viga, no sería estable. Eso es lo que ya, buscamos cuando encontramos las reacciones en los apoyos A, en los apoyos B. Encontrar cuál es esa fuerza interna que va a transmitir, en este caso, mis columnas. A y B es la Pablo, ya, representación de no vaya ahí- lo que uno haya ahí es, digamos, qué tanto qué tanta fuerza podrían llegar a soportar esas vías o qué tanto están soportando, ¿cierto? Pues por ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la fuerza que se va a transmitir, la fuerza interna en esos elementos. Por ahora, ¿qué tanto puede llegar a resistir? Ustedes lo van a ver en mecánica de materiales, en análisis estructural y en diseño de estructuras en concreto. Allá le van a Bueno, dar, digamos, esos valores. Pero por ahora aquí en estática lo que vamos a hacer es encontrar la fuerza interna para después usted, como ingeniero, decir, esto lo soporta, esto lo aguanta, o qué debo hacer, qué debo proponer. ¿Listo? ya, gracias. ¿Si nos queda más claro o hay alguna otra duda? Los invito a que activen su micrófono, muchachos, y Sí, señor, hablen, todo claro. porque están hablando como dos nomás en el curso. Los de siempre, señores, los de siempre. Sí, Los profe, de está claro. siempre, sí. Sí, sí, es ¿Dónde que están sí los es. otros? Quiero escuchar la voz de todos para no olvidarlos. Acá no se está escuchando, profesor. Bueno, entonces, ¿cómo les dio el problema? ¿Ya lo plantearon? ¿Ya lo resolvieron? Estamos en eso, profe. Bueno, trabájenlo, tomemos unos 5 minutos. ¿Hay alguna otra duda antes de que continuemos con la solución del problema?
Bueno, muchachos, entonces, como siempre, lo primero antes de empezar a resolver este tipo de problemas es que nosotros planteemos nuestro diagramita de cuerpo libre. Entonces, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Mi apoyo A, ¿cómo se llama? ¿Es un apoyo qué? ¿Eso es un empotramiento, profe? No, Un empotramiento. ¿Qué dicen los demás? no, mentira, mentira, mentira. No, mentira, eso no es un articulado. Exacto. Entonces, ¿es un articulado o un apoyo fijo? Listo, cualquiera de los dos nombres lo podemos dar. A será un apoyo fijo, y al ser un apoyo fijo, entonces A genera ¿cuántas restricciones? X y Y, ¿no? Tiene X. Entonces, quiere decir que las restricciones que genera mi apoyo A son restricciones de traslación o de rotación. Las dos. No, no, de traslación. De, De traslación. de traslación, ¿cierto? Traslación. Solo generará Solo en traslación. rotaciones de No traslación. rotación. Entonces, esto es lo que voy a tener. Yo voy a tener entonces en mi apoyo A una reacción en A con respecto a X, ¿cierto? Y una reacción en A con respecto a la coordenada o al eje Y. Esto es lo que voy a tener. En hacer un apoyo fijo, se permiten las rotaciones en el elemento estructural. B, ¿cómo se llama? Ese tipo de apoyo, ¿cómo se llama? Tipo patín. Es un apoyo tipo patín. Mi apoyo tipo patín, ¿cuántas restricciones tiene? Solo se mueve en el eje de las X. Permite el movimiento en el eje de las X y restringe el movimiento en Y. Por lo tanto, Es de traslación. vamos a tener una única incógnita. Eso sería lo que yo tendría de reacciones en los apoyos. ¿Qué es lo segundo que voy a mirar? Si mi problema es estáticamente determinado o no. ¿Este problema es estáticamente determinado? Solo tenemos tres incógnitas. Sí, porque solo se tiene una incógnita, ¿no? Exacto. Entonces, si tenemos 4 incógnitas, ¿cómo se llamaría el problema? Estáticamente indeterminado. Estáticamente indeterminado. En este caso tenemos 3 incógnitas. 3 incógnitas para 3 ecuaciones que podemos plantear nosotros. Sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento. Sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos. Por lo tanto, esas 3 incógnitas las podemos resolver y llamamos a este tipo de problemas una viga estáticamente determinada. Esta condición de apoyos que estamos viendo es la típica que ustedes van a encontrar en todos los libros y seguramente de aquí en adelante cuando se hable de vigas estáticamente determinadas. Esto es una viga simplemente apoyada, ¿listo? Esto es lo que llamamos una viga simplemente apoyada. Ahora, cuando tenemos estas condiciones de carga, en este caso tenemos P1, P2 y P3 que están aplicadas de manera ortogonal con respecto a nuestra viga, y P4 que tiene una inclinación. Aquí vemos el ángulo θ4 que es de 40 grados. Ese ángulo lo tenemos con respecto a la vertical, y en ese caso, pues P4 tendrá una descomposición de fuerzas. P4 tendrá una componente en X y en Y. Eso es lo primero que debemos ver. Por lo tanto, RAX va a tener algún valor. Cuando mis cargas todas estén aplicadas de manera ortogonal con respecto a la viga, pues RAX no va a tener valor alguno. En este caso sí. Por lo tanto, valdrá la pena hacer las 3 ecuaciones. Entonces ya con esto vamos a plantear nuestras ecuaciones y vamos a resolver y darle valores a las 3 incógnitas. Entonces,
vamos a irnos ahora a la otra pantalla, al otro programa. Bueno, entonces vamos aquí a ver que este era nuestro problema 2. Este será entonces nuestro ejemplo 2 de la clase. Y vamos a determinar las reacciones y los apoyos para ese elemento estructural. Entonces, lo primero que vamos a decir es que mi carga P1 equivale a 28 kilonewton. Mi carga P2 equivale entonces a 16 kilonewton. Mi carga P3 equivale entonces a 12 kilonewton. Mi carga P4 equivale entonces a 15 kilonewton. ¿Listo? Esos serán entonces los valores de mis carguitas que yo voy a tener ahí. Los valores de las carguitas en kilonewton. Luego entonces voy a plantear las tres ecuaciones que voy a utilizar. En primera instancia voy a plantearme mi sumatoria de fuerzas en dirección X. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que RAX va a estar actuando de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha van a ser todas las fuerzas positivas y de derecha a izquierda van a ser mis fuerzas negativas. Esa va a ser la convención de signos que yo voy a tomar. Entonces, RAX en este caso será una fuerza, una reacción positiva, y la única fuerza que se va a dirigir en dirección X va a ser la componente en X de mi carga 4, de mi P4. Entonces, este lo voy a llamar menos, porque yo sé que la dirección o la descomposición en X de P4 estará actuando de derecha a izquierda, menos de P4X, y eso va a ser igual a 0. Igual a 0. Esa va a ser entonces mi sumatoria de fuerzas en dirección X. Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver esta incógnita, la única incógnita sería RAX, va a ser descomponer P4. Entonces, P4, mi carga P4 tendrá componentes en X que van a ser iguales a ¿qué? Entonces será igual a la componente P4, la magnitud de la fuerza P4, que es multiplicado el seno o el coseno del ángulo de 40 grados. ¿Cuál será ahí? Coseno, profe. Coseno. Por el coseno, ¿cierto? Por el coseno de 40. 40. ¿Listo? Esa será entonces mi fuerza P4. Mi P4 con respecto a X. P4 con respecto a X, ¿qué valor nos dará entonces? ¿Cuánto les da P4 coseno de 40? 11.5.
11.5. igual a 11.5 unidades kilonewton. Va a ser igual a mi reacción, porque reemplazando P4X en la ecuación de sumatoria de fuerzas en dirección X, como es la única incógnita, Rx, pasamos al otro lado de la igualdad y el valor de la reacción en X en mi punto A va a ser de 11.5 kilonewtons. ¿Listo? En ese caso no tengo ninguna otra fuerza actuando en X, por lo tanto es muy sencilla esa ecuación. Vamos a plantearnos entonces ahora nuestra sumatoria de fuerzas en dirección de las 10. ¿Cómo nos va a quedar entonces esa sumatoria de fuerzas en dirección de Y? Entonces tenemos la reacción en A con respecto a Y, ¿cierto? Que es una dirección, es una reacción positiva, menos mi carga P1, menos mi carga P2, menos mi carga P3, menos mi carga P4 en dirección de Y. Y eso va a ser igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que voy a tener yo. Y voy a definir entonces que P4 en dirección Y va a ser igual a mi carga. Profe, una pregunta. Sí, Y en la sumatoria en dirección de Y, no, ¿por qué no colocamos la reacción de B? sí, perdón, sí. Esa tenemos que incluirla. Ya la Ah, incluimos. P4 en dirección Y es la magnitud de la fuerza P4 por el seno de 40 grados. Listo, aquí entonces nos hace caer en cuenta que nos hace falta la reacción en B con respecto a Y, nuestro compañero. Esa será la ecuación de sumatoria de fuerzas en dirección Y. Entonces, la fuerza P4 por el seno de 40 grados, ¿cuánto nos da? 9.64. Entonces, P4 en dirección Y va a ser igual ¿a cuánto, perdón? 9.64. 9.64. 9.64 kilonewton. Listo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación planteada, nuestra sumatoria de fuerzas en dirección Y. Nos hace falta por plantearnos la sumatoria de momentos. Entonces escogemos con respecto a qué punto hacemos momentos nosotros. Con respecto a con respecto a B o con respecto a qué. O con respecto a alguna de las fuerzas que tenemos involucradas en la viga. Con respecto a qué hacemos momentos nosotros. Con respecto a... Con respecto a, En ¿no? este caso, podemos Respecto tomar, al eje que no se bien puede sea con mover. respecto a A o con respecto a B, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos la sumatoria de momentos? Lo que buscamos es dejar una única incógnita dentro de nuestra ecuación. Si yo genero momentos con respecto a mi punto A, pues la única incógnita que voy a tener en esa ecuación va a ser RBY. Pero a su vez, si yo genero sumatoria de momentos con respecto a mi punto B, ¿cuál va a ser la única incógnita que tengo yo? R a Y. ¿Por qué? Porque R a X ya la encontramos y R a X no genera ningún momento con respecto a mi punto B. Entonces, en este caso, para esta viga, hacer sumatoria de momentos con respecto a A o con respecto a B me puede ayudar a resolver alguna de las incógnitas. Por el momento vamos a hacer caso al público y vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a sumatoria de momentos con respecto al punto A. ¿Listo? Entonces, con respecto a mi punto A, ¿qué tengo que hace generar rotación? Con
respecto a genera rotación la P1, la carga P2, la carga P3 y mi carga P4. A su vez también la reacción en B con respecto a. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 fuerzas generarán momento. Por lo tanto, debo tener en la sumatoria de momentos 5 momentos para poder despejar RBY. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra sumatoria de momentos? Vamos a poner esto un poquito más pequeño acá. Nuestra sumatoria de momentos, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, vamos a decir que tomando A fijo, P1 generará un momento ¿en qué dirección? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, Negativo. ¿cierto? Negativo, Negativo. que va a ser entonces igual a P1 por la distancia perpendicular desde A al punto de aplicación de la carga, que serán esos 0.5 metros que yo tengo acá. ¿Listo? Ahora, desde A a P2 generaré un momento también negativo que equivale a la magnitud de la fuerza multiplicada la distancia que tenga desde A hasta P2. Es decir, ¿cuánto tengo? 2 metros, ¿cierto? Menos la fuerza P3 que generará un momento negativo con respecto a una distancia de 3 metros. Menos la componente de la fuerza P4 en dirección X o en dirección Y. En Y. Y. Y es P4 Y multiplicada la distancia que tengo desde A hasta mi punto P4. Y eso va a ser entonces igual a ¿cuánto? 4. 4 metros. 4. 4 metros. 5 metros, ¿no? 5 metros, ¿no? 5 metros. 5 metros. 5 metros, ¿cierto? Y el momento que genera RBY es un momento, entonces, un momento positivo, ¿cierto? Eso es positivo. Por lo menos 5 metros, ¿no? De RBY por la misma distancia de 5 metros y esto va a ser igual entonces a 0. ¿Listo? Esa va a ser entonces nuestra sumatoria de momentos con respecto a mi punto A. Si ya tengo eso, entonces yo puedo decir, bueno, si esta es mi ecuación, la única que tengo es RBY y RBY será igual entonces a menos mi carga P1, perdón, ya pasando al otro lado sería solamente positivo P1 por 0.5 más mi carga P2 por 2 metros más mi carga P3 por 3 metros más mi carga P4 por 5 metros y todo esto lo divido en 5 metros, que es lo que está multiplicando a RBY. Y eso me da como resultado que mi reacción en P con respecto a Y es igual a 31.4 kilonewton. ¿Sí? ¿A todos nos dio eso? Nayeli, ¿qué dice? Negativo, no te entiendo. ¿A todos nos dio ese mismo valor? ¿Hay alguna duda, muchachos?
Sí, a mí sí me dio eso. Sí, Listo. señor. Sí, a mí también. A mí también me dio eso. Si ya tenemos el valor de la reacción con respecto a Y, ¿cierto? Que es 31.4 kilonewtons, pues nos podemos devolver a nuestra ecuacióncita que es fuerzas en dirección Y. En estas fuerzas en dirección Y, habíamos visto que la única incógnita era R a Y. Si ya hemos encontrado R a Y, que es 31.4, por lo tanto, de aquí podemos decir que RA con respecto a Y va a ser igual entonces a mi carga P1 más mi carga P2 más mi carga P3 más P4 con respecto a Y, ¿cierto? Menos RB y RA Y va a ser igual entonces a 34.24 kilonewton. Estos valores yo los puedo aproximar entonces solamente a un valor decimal. No hay necesidad de aproximarlos a los dos valores, porque estoy hablando de fuerzas que son bastante considerables, que estamos tomándolas en unidades de kilonewton. No tengo problemas con simplemente aproximar a una sola cifra decimal. ¿Listo? Y estos entonces serán los valores de mi reacción en A y mi reacción en B para esta viguita simplemente apoyada. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? Una pregunta. Sí, señor. Cuando vamos allá, RBY no se utiliza la, Le escucho la fuerza entrecortado. ¿Me por. puede repetir la pregunta? Ingeniero, una preguntita. Sí. En, en la reacción en B con respecto a Y, en el resultado, ¿el P4 es P4 la fuerza o P4Y? P4Y. Ah, En donde entonces el metemos, resultado, sí, ajá, es el entonces aquí, resultado de, exacto, entonces el resultado da diferente, da 26.04. No sé si podrían corroborar eso. Sí, a mí me da 2604 también. ¿cuánto? A mí Repítame, me da por 26.4. favor. Se toma PAY. P, P4Y. P4Y es 964. Sí, señor. Sí, 56.4. Entonces la reacción a en mí B también me llevaría da 2604. 26.04. 2604. Pero aquí la estoy colocando tal cual. Aquí está, mire. P4Y Sí, es 9.64. Exacto, exacto. sí, pero acá en la ecuación abajo te digo, pues, Ah, perdón. Aquí. Epa, Ya, sí. Aquí la coloqué mal. Ahora sí. ¿Sí? eso, eso. ajá, Bien, exacto. a mí Listo, se me sí. dio La diferente. había colocado mal aquí cuando la despejé. No le coloqué el subíndice Y. Por eso me estaba tomando, era el P4 de 15 kilómetros. Listo, profe, bien. Listo. Sí, todos Sí, claros. Ya, listo. Ya, Nayeli, entonces ahora ya lo tu corté. duda. Entonces el RAX también cambia. Entonces mi RAX es 39.6, ¿sí? Sí, ingeniero. Sí, es Bien. 39.6. Entonces ahora nos cambiaron los dos resultados. Listo. Entonces 39.6 y aquí me confundí y no le coloqué el subíndice Y, ya que Y o la componente en Y de la fuerza P4 es la que genera momentos. La componente en X no, ni P4 solita, porque lo estamos descomponiendo. ¿Y por qué lo descomponemos? Para poder generar una distancia perpendicular entre mi punto A y mi carga P4. Entonces no puedo colocar solamente la magnitud de la carga P4 porque esta tiene un ángulo de inclinación. Sí puedo colocar es la componente en Y que genera perpendicularidad con respecto a la distancia ubicada entre los dos puntos. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual debemos tener acá en cuenta que es la componente con respecto a Y y no por sí sola
la magnitud de la carga. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a continuar con los otros ejemplos. Entonces vamos a ir acá nuevamente a nuestra presentación y ahora vamos a pasar al ejemplo número 4. Entonces nuevamente, por favor, copien de ir resolviéndolo y nuevamente venimos y lo hacemos entre todos. Entonces, copien el ejemplo, vayan haciéndolo y ya lo resolvemos para resolver dudas y que nos dé los mismos resultados a todos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Entonces, según lo que se nos decía ahorita, significa que si yo tengo, digamos, en un problema dos apoyos articulados, ¿eso ya es estáticamente indeterminado? Sí, señor. Sí, tengo inclinación en las cargas. Si no tengo inclinadas mis cargas, yo lo podría resolver, porque solamente tendría dos reacciones. Es decir, si todas las cargas están sin ángulo de inclinación, están perpendiculares a la viga, yo puedo resolver ese problema porque tendría solamente las componentes o las reacciones en Y para los apoyos. Si tengo una carga inclinada, ya se me convierte en un problema estáticamente indeterminado. Vale, listo. ¿Listo? Entonces, muchachos, planteen vamos a hacerlo, hagan su diagrama de cuerpo libre, sus ecuaciones y ya lo resolvemos entre todos para ver si ya entendimos este problema. Es muy importante que tengan claro la solución de este tipo de problemas, de encontrar las reacciones, porque a partir de las reacciones es que nosotros construimos nuestros diagramas de momento y de cortante, que son las fuerzas internas, que es la finalidad que vamos a tener del curso. Usted aprende a hacer eso y no va a tener problemas en resistencia de materiales ni en análisis estructural. Entonces, es muy importante este tema y dejarlo claro, por eso vamos a gastar esta clase haciendo ejercicios de este tipo para dejar claridad al respecto. Ya continuamos entonces resolviendo este problema.
Entonces, ¿cómo nos quedaría el diagrama de cuerpo libre para esa viguita? Lo que vamos a tener entonces será de mi punto A nuevamente una única reacción. Y en mi punto B, entonces voy a tener dos reacciones, a diferencia del ejercicio anterior, que estaban ubicadas las reacciones en diferentes puntos, debido a que los apoyos estaban cambiados. Entonces voy a tener reacciones en X y en Y. Ahora es en mi punto B donde está el apoyo articulado fijo. Y en A solamente voy a tener entonces la reacción con respecto a mi eje Y, a mi eje coordenado Y, debido a la condición de apoyo tipo patín que se presenta en ese punto. Mis cargas P1, P2 y P3 entonces tendrán cada una componentes tanto horizontal como vertical, debido a que tienen un ángulo de inclinación θ1 de 45, θ2 de 35 grados y θ3 de 28 grados. Entonces vamos a pasar al programita para hacer los cálculos respectivos. Entonces vamos a decir que nuestro MATCAD será nuestro ejemplo número 3, 4 del curso, de este tema. Debemos de tener un valor de P1 igual vamos a borrar lo que teníamos anteriormente porque no genera conflicto. ¿Y genera una reacción poder negativa? Puede ser que dé negativa, sí. Depende de lo que esté evitando. ¿Sí? Ya vamos a mirar entonces. P1 entonces será 10 kilonewton. P2 entonces 20 kilonewtons y P3 será entonces 12 kilonewtons. Y cada uno de los ángulos de inclinación con respecto a nuestra horizontal son, para mi fuerza P1 tiene un ángulo de 45 grados, para mi fuerza P2 tiene un ángulo de 35 grados y para mi fuerza P3 tiene un ángulo de 28 grados. Entonces cada una de esas fuerzas tendrá componentes P1 en X. ¿Cuánto les dio P1 en X? 7.07. 7.07. 07. Y en Y también. Profe, en ese P1 se toma el signo
de P1. O sea, ¿hacia dónde está ese signo? ¿Hacia dónde está haciendo efecto? Entonces, Sería yo voy a tomar, negativo, o sea, sí, Sería negativo. voy a Yo tomar lo como tomé y me punto de da menos referencia, 5.25. señor. Pues yo lo sí tomé como sería negativo. negativo y a mí me da menos Sí. 5.25. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le dan menos 5.25? O sea, la componente es, entonces, va Sí, sí, sí. negativo, y va negativo, el vector de nx va dirigido en sentido negativo, es decir, de derecha a izquierda, pero entonces va a ser P1, que son 10 kilonewtons, coseno de Sí, coseno, 45. correcto. ¿Cuánto les dio? Menos 5.25 kilonewton. No me da igual que los demás. 7.071. Sí, eso. 7.071. Mire si su calculadora está en de gradianes. Acuérdense A que un ver, cálculo no es en radianes. 7.07. Da pero, A mí me sigue 7.071. dando menos 7.07. Sí, así Mire es. si su calculadora está en radianes. Sí. Costa, acuérdense que a nosotros en cálculo nos dicen que lo hacemos en radianes. acá lo tenemos que usar en radianes. No, en grados. Cálculos De en grados. gradianes. De gradianes. Entonces, ya doy la respuesta nuevamente. Esperen. 7.07. Sí. 7.07, ¿verdad? Sí, 0.71. Y eso, Sí, sí, da eso, 7.07. Ahora sí, profe. Qué pena. Gracias por aclarar. Le puedo dar otro correo, por favor, sobre el correo, porque Byron con B larga, A y latina. 7.07 kilonewtons, entonces nos da. Mi P1 con respecto a Y, ¿cuánto me da? igual. Me da el mismo valor porque el ángulo es de 45 grados. Y aquí vamos a colocar entonces las componentes de ese vector, ¿cierto? Entonces, tanto en X como en Y, las dos componentes son Negativas. negativas, ¿listo? Tanto en X como en Y. La vamos a colocar de una vez acá para cuando hagamos la sumatoria simplemente sumar y ya tenemos aquí las componentes. O simplemente podemos colocarlas cuando las estemos colocando en la sumatoria de fuerzas. Da igual. Mi P2 con respecto a X, ¿cuánto me da? 16.38. 16.38. 38. Listo. Entonces son kilonewtons. Y P2 con respecto a Y, ¿cuánto me da? 11.47. 11.47 Sí. kilonewtons. Tenemos también entonces la componente P3 con respecto a X que nos da ¿qué valor? 10.6. 10.6 kilonewtons. Y componente P3 con respecto a Y, que es igual a 5.63. 5.63 kilonewtons. Sí, señor. Listo. Ya teniendo la descomposición de cada una de estas, así que aquí de una vez les podemos colocar también a mi componente de la fuerza 2 con respecto a Y y la componente de la fuerza 3 con respecto a Y, su respectivo signo, que será negativo, o se lo colocan en la sumatoria de fuerzas.
no hay problema, pero tenemos que tenerlo en cuenta al momento de operar porque nos puede cambiar significativamente los resultados. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos esto, ya podemos proceder a plantear nuevamente nuestra sumatoria de fuerzas. Vamos a establecer en primera medida con respecto a X, el eje coordenado X. ¿Y qué es lo que tenemos con respecto a nuestro eje coordenado X? Pues tendremos que la reacción en B con respecto a X positiva, vamos a tomar la positiva, más la fuerza P1 con respecto a X, más mi fuerza P2 con respecto a X, más mi fuerza P3 con respecto a X, deben ser iguales a 0, ¿cierto? Y entonces queda que mi reacción RBX va a ser igual a menos P1 respecto a X menos P2 con respecto a X menos P3 con respecto a X. Es decir, RBX será igual a 19.91 kilonewton. ¿Sí les dio eso? Sí, señor. Listo, entonces aquí venía la pregunta que nos estaba haciendo nuestro compañero, que era si nos da una reacción negativa, ¿qué es lo que pasa? Yo en mi sumatoria de fuerzas, en la ecuación puedo colocar positivas a las incógnitas antes de operar. Simplemente lo que me quiere decir mi problema es que esta reacción no va en el sentido en el cual yo la he dibujado, sino va en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, RBX no va de izquierda a derecha, sino va desde derecha a izquierda. Es decir, si yo me doy cuenta, P2 y P3 tienen una magnitud más grande que P1. Por lo tanto, el movimiento que se debe oponer, al que se debe oponer esta viga, es en sentido contrario a lo que se está generando, o en sentido contrario que está generando las componentes con respecto a X de P2 y P3. Por eso es que RBX actúa en sentido contrario, oponiéndose al movimiento de las fuerzas P2 y P3. Si P1 fuera mayor que P2 y P3 sumadas, seguramente RBX sí estaría generándose en ese mismo sentido, pero en este caso no, por eso nos da negativo. Es decir, la reacción va a estar actuando en sentido contrario a lo cual la hemos dibujado nosotros para nuestra sumatoria de fuerzas con respecto a X. ¿Queda claro? Ingeniero, una pregunta. En el sumatorio de las fuerzas respecto a X, P1X no sería negativo. Sí, Sí, claro, lo que pasa porque es que aquí en la parte superior ya lo definimos como negativo, ¿listo? Ah, ya entiendo. Listo. Entonces por eso aquí no le colocamos el mismo signo, pero efectivamente su apreciación es correcta. Ese valor es negativo, pero aquí como ya lo definimos en la parte superior negativo, por eso lo colocamos positivo, ¿listo? como profe, como no le Profe, entendí. Pero ahí no afecta. Es que el compañero nos dice que P1X es negativo, y por qué no lo colocamos acá negativo. Lo que pasa es que Ah, aquí en la parte superior ya lo sí, 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 habíamos definido como negativo, entonces aquí no podríamos volverlo a colocar negativo. ¿Listo? ya la entendí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, profe, una muchachos? pregunta. Sí. Una reacción me puede dar, ¿Por qué, perdón? me puede dar ser una reacción, profe. Sí. O sea, Vale. es muy raro que pase, pero que puede dar, puede dar. En ese caso estaría dando, o lo que diría es que toda la reacción la está asumiendo un solo apoyo, que no es lo más común,
pero digamos, podría darse, no se puede descartar. Vale, pues. Para que una reacción me diera cero, yo tendría que tener toda la carga concentrada hacia un apoyo, ¿sí? Es decir, tendría que tener toda mi carga colocada sobre el apoyo B, en este caso, para que mi reacción en A fuera igual a cero. De lo contrario, sería muy difícil encontrarlo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a plantear la sumatoria de fuerzas con respecto al punto o con respecto a Y. Entonces, en mi sumatoria de fuerzas con respecto a Y, lo que yo encuentro es lo siguiente. Entonces, con respecto a Y tendré las reacciones, que es R a Y, más R de Y, ¿cierto? Menos, o cero le coloco ya aquí el más, porque ya le tengo incluida en la parte superior mis negativos. Entonces, más P1 con respecto a Y, más P2 con respecto a Y, más P3 con respecto a Y, ¿cierto? Entonces las tres fuerzas que yo tengo acá, y esto digo que es igual a 0. Esa será entonces mi ecuacióncita de sumatoria de fuerzas con respecto a Y. Aquí vemos nuevamente que tenemos dos incógnitas dentro de esta igualdad, por lo tanto nos debemos plantear una tercera ecuación que será sumatoria de momentos con respecto al punto A o B. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces, como para variar, vamos a colocar con respecto a A. ¿Listo? Entonces, con respecto a mi carga P1, vamos a hacer de izquierda a derecha los momentos, mi carga P1 generará un momento que positivo o negativo. Profe, P1 no genera entiendo un por momento qué puso las cargas en B. Positivo, negativo. ¿verdad? Mm, ¿Quién hizo la primera pregunta que no lo escuché bien? Ingeniero, es que no entiendo por qué pone las cargas, o sea, las fuerzas en Y positivas. Nuevamente, es que aquí ya las O sea, definí digamos, en la parte superior como negativas, ¿sí? y Aquí por el están menos todas definidas negativas. Entonces acá las voy a colocar positivas porque si las coloco negativas, el programa lo que hace es multiplicar los signos y las tomaría positivas. Entonces las coloco positivas es porque aquí ya las tengo negativas definidas. y por el ¿Sí queda menos de claro? fuerza. ya. Pero lo que usted dice es las cargas son negativas, debería ser menos y menos y menos. Lo que pasa es que por efectos del cálculo que ahorita vamos a hacer por el programa, no las puedo colocar nuevamente negativas porque me multiplicaría los signos y quedarían positivas. ¿Listo? Ya. Listo, entonces volvamos a P1, generará un momento con respecto a ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Hace girar de esta manera mi elemento. Con respecto a lo hace girar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Recordemos que A va a quedar fijo y P1 generará entonces este movimiento. Entonces va a generar un momento positivo que va a ser entonces P1 con respecto a Y, ¿cierto? P1 con respecto a Y por la distancia perpendicular, que en este caso es de 2 metros. ¿Listo? Mi R a Y con respecto a no generará momento porque no tenemos distancia. P2 sí generará un momento. En este caso, un momento con respecto a ¿qué? ¿Positivo o negativo? Sería negativo. Generará una rotación negativa, exacto, de P2 con respecto a Y, ¿cierto? Porque en este problema no colocamos la distancia donde está aplicada nuestra carga P2, pero vamos a asumir que P2 está en la mitad de la luz de la viga, es decir, a 3 metros, ¿listo? Sí, Por sí. 3 metros, por 3 metros, y vamos a decir que mi reacción en BY generará un momento también positivo, al igual que la carga P1, más RB,
y por 6 metros, que es la distancia que tengo desde A a B, ¿sí? Menos el momento que genera la carga P3, que es P3 con respecto a Y Por 9. por la distancia que tengo de A hasta P3, que son 9 metros. Y esto será igual, entonces, a 0. Y esa será nuestra ecuación que tengo ahí. Nuevamente tenemos una única incógnita que será RBY, y esa la podemos despejar de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que menos P1 Y por 2 más P2 Y por 3 más P3 Y por 9, y todo esto dividido en 6, Una pregunta, que es sí, ingeniero. Lo que pasa es que ese punto P2 no sería 5 porque se le suma el 2 y el 3 que va en esa posición, o solo se suma desde el punto A. ¿Cuál, perdón? Nuevamente. El P2, como comenzamos desde P1, ahí van 2 metros y se le sumarían los 3 y serían 5, ¿no? No, Porque se está haciendo la como distancia es desde el punto a la fuerza. Ah, ok. Ah, ok, es Desde desde este el caso es punto. desde a la fuerza, y asumimos que P2 está en la mitad de los 6 metros, ¿listo? Ah, listo, listo, gracias, ingeniero. Siempre las distancias son del punto a la fuerza. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da RBY? A mí me da menos 16,53. A mí me das 10, lo mismo pero positivo. Quítale aquí los signos. .63. Vamos a cambiarlos acá para que... Vamos a decir que RB10 va a ser igual a 11.823 positivo, ¿sí? ¿A todos les dio eso? No, me está dando diferente. Voy a revisar un momento. ¿No les da 11.8? A mí me está dando lo que dijo el compañero ahorita. ¿Cuánto les dio? 16,53. 16. Sí. A ver, miremos. Positivo, negativo. Aquí están tomando las fuerzas así, o sea, sin tener en cuenta el sentido, porque solamente la magnitud, ¿sí? O sea, P1 lo tomaron como 7.07, P2 como 11.47 y P3 como 5.63, sin tener en Sí, cuenta el signo o la dirección en que están actuando. ¿Sí? ¿Por qué nos está dando diferente el valor? Sí, da 11,82. Sí, él también me está dando ese valor, 11.8.
A mí también me da 11.8. A mí igual me Entonces, da por favor, 11.8. verifiquen los que le tenían un valor diferente. Ingeniero, pues si dejamos los signos así como usted los puso en la última fórmula, sí daría 11.82, pero ahorita le estaba reemplazando, pues me da diferente. No, Sí, pero no sé. ojo, lo que pasa es que en momentos yo no tengo en cuenta el sentido hacia donde va dirigida la fuerza. Yo lo que tengo en cuenta es la magnitud. A mí el signo me lo dice es la rotación. Ok, Positivo o negativo el momento me dice es hacia dónde gira, no si es hacia arriba o hacia abajo, ¿listo? ok, ok, ok. Aquí coloco solo la magnitud y el signo me dice, me lo da es la rotación. Por eso P1 es negativa, pero aquí aparece positiva porque genera una rotación positiva. Y P2 es negativa porque genera un momento negativo, una rotación en sentido de las manecillas, en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Listo? Vale, Sí, vale, porque ahora sí. da Ahora sí. 11.8. ¿Perdón? Sí, sí, ya me dio 11.8, que es lo Listo. que... Perfecto. Entonces vamos a encontrar ahora R a Y, que será la única incógnita que surge a partir de la sumatoria de fuerzas con respecto a A. R a Y entonces será igual a R de Y negativo R a Y será igual entonces a menos R de Y más P1Y más P2Y más P3Y. Por lo tanto, R a Y será igual a 12.13 kilonewtons. ¿Sí les dio eso? Listo. Entonces esos serán los Sí, valores de señor. nuestras reacciones que vamos a tener tanto en A como en Y. ¿Listo? Esos serán entonces los valores de nuestras reacciones. Y nosotros deberíamos colocar a modo de comprobar esos valores en la ecuación de sumatoria de fuerzas con respecto a Y. Y la igualdad nos debería, o la sumatoria de esas fuerzas nos debería igual a dar igual para comprobar que efectivamente esas dos son las reacciones que vamos a tener en esos dos puntos. Listo, muchachos. Entonces, nos queda por realizar un último ejemplo para que veamos nosotros cómo va a ser la aplicación ahora de este tipo de solución de reacciones para una viga que se encuentra empotrada. Entonces, este ejemplo lo hacemos ya para la siguiente clase, pero por ahora vayan trabajándolo y tenemos las dudas, lo resolvemos en los 15 primeros minuticos del día jueves. El día jueves entonces vamos a ver centroides. Por favor vayan estudiando esa parte, cálculo de centroides, vean centros de masa y centros de gravedad para que cuando lo expliquemos pues entendamos mucho mejor y tengamos dudas a resolver el día jueves. Hasta aquí, ¿queda alguna duda, muchachos? Ingeniero, ¿hay algún trabajo o Señor, alguna tarea no, para señor. entregar ahorita? Perdón, me repite. ¿Hay algún trabajo o alguna tarea para entregar ahorita? Y para entregar ahorita, pero durante esta semana voy a colocar en la plataforma las tareas que vamos a plantearnos y ahí mismo van a estar las fechas. La idea es que se suban al aula virtual y yo las pueda calificar ahí.
¿Listo? Listo, Pero estén profe. pendientes esta semana. O Profe, sea y que la consulta que se hizo, tocas escanearla y subirla al aula virtual en la fecha Sí, que el ingeniero dijo, ¿cierto? sí. Estén Pero Ah, pendientes ok. o sea, ahí en la aula virtual y yo les digo ahí cuál es la tarea. Esa consulta va a ser, o la van a subir esa al aula virtual en un formato PDF, ustedes lo pusieron y la suben ahí. pero ya está abierto Pero el ahí, espacio para subir esa consulta, dije. ¿cómo? Ya está abierto para subir la consulta, o sea, en No, el no, no, aula. no lo he colocado. No lo he Ah, listo, colocado aún. En el transcurso de esta semana les coloco las actividades, ¿listo? listo. Ah, ingeniero, y otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que el parcial está estipulado para el 2 de abril, entonces, ¿cómo se va a trabajar eso? No, el parcial se hace virtual. Ah, ok, O sea, listo. todo lo vamos a trabajar virtual hasta una nueva orden. Pero Listo, parciales, actividades, todo es virtual y se va a hacer por la plataforma, ¿listo? listo, ingeniero. profe, y Bueno, si muchachos. tenemos dudas sobre las ¿Cómo? consultas, si tengo alguna duda sobre las consultas que va a dejar, hay como un foro aquí en la aula virtual Sí. para La eso. idea es que se abra un foro de dudas, ¿listo? Entonces eso es lo que estoy manejando y voy a subirles tanto las actividades como abrirles el foro de dudas. Y ahí podamos hacer todas las consultas que se necesiten. Si no se pueden hacer y no queda, digamos, totalmente resuelta la duda, pues lo hacemos en los horarios de clase. Dejamos unos 20 minuticos al final y resolvemos las dudas como hemos hecho hasta el momento. Bueno, ¿Alguna otra gracias. duda? Bueno, muchachos, entonces que terminen de pasar un feliz día. Cuídense mucho y nos vemos el jueves. Hasta luego. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.